Ok. ¿Están viendo las diapositivas, amados? Sí, Ok. Entonces, no reconocer a Dios, esa parte importante del Padre nuestro, que estás en los cielos. Si no tenemos esa postura de entender que Dios es más grande, que yo vengo a Él porque lo necesito a Él, y no es que Él me necesite a mí ni Él necesite mis oraciones. Si no tenemos esa postura en el corazón al orar, pues va a ser un impedimento. Eh, Gisela, ve buscando Mateo 5 23 al 24. Yo leo Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, Dios rechaza la oración de las personas que ignoran la ley de Dios. ¿Alguien está escribiendo algo? Joana, me pareció leer, la falta de fe podría ser un impedimento. Sí, Santiago, aquí está lo de Santiago. Sí, y ahora lo vamos a revisar. Gisela, Mateo 5 23 al 24. Mateo 5, el 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Tener ofensas sin solucionar son impedimentos para la oración también. Y por último, los secretos de la oración. ¿Cuántos se vieron la película del Hombre Araña, Spider-Man? La original, donde Spider-Man era este jovencito. amén, amén. ¿Quién más? Solo Diego. Háblenme que no estoy viendo el Meet. Amén, amén. Bueno, dos personas. Es para que me entiendan la referencia. Otra vez tenemos tres verbos sobre orar que parecen los mismos: persistencia, insistencia, resistencia. Gisela, Lucas 18:1. Jennifer, Hebreos 5:7. Wendy, Efesios 6, del 11 al 18. María Salcedo, Salmos 37, del 4 al 5. Isabela, Mateo 6:6. Yo leo Lucas 11, del 9 a 13 y después volvemos la ronda. Gisela, Lucas 18. 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Exactamente, persistir. ¿Ustedes se acuerdan que este jovencito iba al colegio o al high school? Creo que se dice así en Estados Unidos, el bachillerato grande, no sé. Bueno, jóvenes, pastores, esto era algo que Peter Parker hacía todos los días. Antes de ser Spider-Man, siendo Spider-Man, y después de todo lo que vivió por ser Spider-Man, él siguió yendo a la escuela secundaria, a la high school. Y aquí tenemos la imagen de un calendario. Es decir, orar con persistencia, no dejar de hacerlo. Que esto nosotros lo hagamos siempre. Hebreos 5:7. Eh, y, que, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. ¿Qué está diciendo el escritor de la epístola a los hebreos? Entre otras cosas, no se ha determinado quién lo escribió. Que Jesucristo era un insistente orando. Oraba porque sabía que Dios le podía librar de la muerte. ¿Quién se acuerda de este señor? Esta foto que está aquí ampliada.
Hola, ¿quién me dice quién es? No sé quién, no me acuerdo, no sé quién es. Bueno, en Ni la idea. película de Spider-Man, este era el jefe de Spider-Man. Spider-Man trabajaba como escritor en un periódico o capturaba las noticias de un periódico. Y este Spider-Man o Peter Parker iba todos los días donde este señor. Auménteme, meta mi historia, meta mi noticia. Le tengo una buena noticia para que la coloque en primera plana. Iba todos los días y este tipo siempre se echaba a reír de él. Pero Peter Parker, él siempre tocaba la puerta. Entonces, insistencia es siempre tocar la puerta. Toca la puerta, toca la puerta. Dios no se va a reír de nosotros como este señor, por supuesto. Pero nosotros siempre tenemos que estar tocando la puerta hasta que Dios nos responda a nosotros. Efesios 6:11. Efesios 6:11 al 18. Lee el 11 y si llegamos al punto te detengo. Ok. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. amén. Y habiendo, Y habiendo acabado todo, está firme. Bueno, Peter Parker ya cuando era Spider-Man, una vez aconteció algo que se había roto los rieles del tren y él quería salvar el tren. Entonces, él lanzó una de esas telarañas a un lado y otra al otro lado y él pensó que en el momento en que él agarrara el tren se iba a detener. No, el tren siguió andando. A Peter Parker hasta se le rompió el traje, como usted puede ver aquí. Le salieron unas heridas, unos hematomas, mejor dicho, pero él no soltó esas cuerdas y al final pues logró salvar a la gente que estaba allí metida. Entonces, así como él resistió eso que venía contra él, que era el tren, orar con resistencia es orar a pesar de todas las cosas que vengan en contra de nosotros. Pablo está diciendo que tenemos que resistir, que tenemos que resistir porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, el enemigo se puede levantar, las cosas en nuestra casa se pueden descontrolar, puede venir un tren en contra de nosotros, pero nosotros no soltemos la oración, resistamos en la oración. Amén, amados, claro eso. Amén. Salmos 37 del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, Y y él, él hará. amén. Dios va a hacer las cosas que tú no puedes hacer. Lo que tú tienes que hacer es mantener esas peticiones delante del Señor. Recuerden la oración de Ana. Señor, dame un hijo varón y yo lo dedicaré a ti. Ella tenía su propósito y lo mantuvo en su oración. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración que hacemos secretamente, Dios contigo nada más, tiene una promesa y es que Dios la va a recompensar. Entonces, si necesitamos algo con urgencia, tenemos tantas herramientas, postrémonos en tierra, clamemos y oremos en secreto. Que nadie más sepa que estamos orando ni orando por esto. Dios se va a glorificar, Dios va a recompensar esa oración. Lucas 11, del 9 al 13, dice, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Pues si vuestros hijos, si vosotros, perdón, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús está diciendo, ahora específicamente, si tú necesitas un huevo, pide un huevo. Si tú necesitas un pan, pide un pan. Si tú necesitas un pescado, pide un pescado. Si tú necesitas al Espíritu Santo, la llenura, pide la llenura del Espíritu Santo. Gisela, Juan 14, del 13 al 14. Jennifer, Santiago 1, de 6 al 7. Wendy, Hebreos 13, del 5 al 6. María Salcedo, Primera de Juan 5, 14. Isabela, Hebreos 4, 14 al 16. Juan 14. Gisela, Estoy esperando que pase una moto. Esta es la casa de las motos. Juan 14, del 13 al 14, ok. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús. Santiago 1, del 6 al 7, que era lo que decía Joana ahorita. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense. No piense quien tal haga. Ah, no, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínese, el que pida con fe, ni siquiera crea que Dios le va a responder. Orar sin fe es como no orar. Entonces tenemos que orar con fe. Hebreos 13, del 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire lo que dice el texto. Sean sus costumbres tranquilas, sin avaricia, porque Él dijo, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. O sea, oremos siempre mirando a las promesas de Dios. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo lo que dice la Escritura. Miremos siempre la oración desde esas promesas de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar conforme a la voluntad de Dios. En una próxima clase, en el suplemento de oración eficaz, se mira con más detalle lo que es orar conforme a la voluntad de Dios. A grandes rasgos, podríamos decir que orar conforme a la voluntad de Dios es primero, orar de acuerdo a lo que dice la Escritura. El ejemplo que les decía ahorita, Señor, quítale la mujer a fulano para que me la dé a mí. Por supuesto que no. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Y segundo, que yo, que soy el que está orando, esté dentro de la voluntad de Dios. En alguna ocasión alguien me dijo, ora por mí que quiero tener un hijo, pero esa persona no estaba casada. Yo le dije, yo puedo orar por ti, pero la Biblia dice que no habría quien abortare ni habría estéril entre su pueblo. Si tú quieres esa promesa, tienes que ser parte del pueblo de Dios, cásate. Entonces, estar dentro de la voluntad de Dios también. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Hermanos, tenemos tanta ayuda en la oración. El nombre de Jesús, Jesús como sumo sacerdote, el Espíritu Santo que nos guía, Dios el Padre que nos ama, nos escucha y nos quiere responder. Oremos con confianza, oremos con autoridad, creyendo que Dios nos va a dar a nosotros lo que le estamos pidiendo.
Gisela, Efesios 3, 20 al 21. Jennifer, Marcos 1, 35. Gisela. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, con el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria, sí. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El que es más poderoso de hacer todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos, pensamos, imaginamos, soñamos. Dios excede nuestras expectativas. O sea, cuando usted vaya a orar, recuerde, Padre que está donde, como dice la oración modelo, Padre nuestro, Que me estás en el completa, cielo. Cielo, que estás en el cielo. O del sea, cielo. que estás en el cielo no es solamente, Dios tiene su casa en el cielo, no. Padre nuestro que tú eres grande, sobre ti no hay nada, tú tienes el poder para todas las cosas. Tenemos que orar reconociendo que Dios de verdad es Dios, que está en el cielo, que es grande, que tiene poder para superar todas nuestras expectativas. Empecemos a orar así y vamos a ver cómo las cosas van a cambiar. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. O sea, era una costumbre de Jesús levantarse de madrugada. Entonces, este es otro secreto de la oración, acercarnos a Dios de madrugada. Mateo 14:23 dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Tener un lugar específico donde orar, un lugar donde no nos molesten. A mí particularmente, por mi experiencia con Dios, me gusta orar con los focos apagados, en completo silencio. Y allí me quedo, me concentro en la oración y así he tenido muchas experiencias con el Señor. Amados, termino haciendo un resumen de estas tres preguntas. ¿Cómo orar? Tenemos que mirar al Padre para adorarle, para darle gracias, para acercarnos confiadamente por el Espíritu del Hijo que en nosotros clama, Abba Padre. Tenemos que mirarnos a nosotros en la oración, confesar pecado, arrepentirnos, pedir perdón, perdonar, pedir lo que necesitamos, adorarle, darle gracias. Tenemos que mirar alrededor, pedir por los demás, hacer guerra espiritual, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros proyectos, nuestra comunidad. Tenemos que prestar atención a que no tengamos impedimentos en nuestra oración, que tengamos nuestro perdón al día, que no estemos pidiendo con egoísmo, que estemos nosotros teniendo una relación sana con nuestra familia. De pronto no aplica solamente para esposo o esposa, cómo trato a mi papá, cómo trato a mi mamá, cómo trato a mis hijos, cómo trato a los que viven conmigo, no ser tacaño, si tengo cómo ayudar a las personas a hacerlo con generosidad, orar reconociendo a Dios la grandeza de Él sobre mi humanidad, no ignorar la palabra de Dios y no tener pleitos pendientes. Tengo que prestar atención a esos impedimentos de la oración y sacarlos de mi vida para que mi oración fluya. Y por último, la oración se vuelve más efectiva con un secreto que nos dice la Biblia. Orar persistentemente, es decir, tener el hábito, no dejar nunca de orar. Orar con insistencia, siempre tocar la puerta. Siempre, no importa si ya he pedido 1000 veces por esto, de pronto en la 1001 vez Dios me va a contestar. Orar con resistencia, a pesar de todo lo que nos esté atravesando y atropellando y viniendo en contra de nuestra oración, resistamos. Dios pronto nos va a responder. Oremos sin desistir de los prójimos. No, no, ya oré un mes por esta carro que yo le pedí al Señor. Ya vi que Dios no me va a contestar. No, mantengamos los propósitos claros. Oremos en secreto. Dios recompensa la oración en secreto. Oremos los puntos específicos que necesitamos, siempre y solo en el nombre de Jesús. Orar siempre con fe. El que pide con fe no puede esperar recibir algo. Orar siempre mirando a las promesas de Dios, como dice la escritora de Hebreos, porque Él dijo, siempre orar diciendo, porque tú dijiste, Señor.
orar de acuerdo a la voluntad de Dios, estando en la voluntad de Dios, orando con autoridad. Tenemos mucha ayuda en nuestra oración. Tenemos que orar con confianza. Orar reconociendo que Dios tiene el poder para orar más allá de lo que yo pido. Acercarnos a Dios en un lugar específico y temprano en la mañana también son otros secretos de la oración. Nuestra vida cristiana, amados, va a depender de la calidad de nuestra oración. Cuanto más oremos, más cerca vamos a tener las promesas de Dios y más nosotros nos vamos a parecer a Jesucristo, que al fin y al cabo es es lo que todos nosotros queremos. Terminamos aquí, amados. Fíjese, me gasté los mismos minutos que me quitaron. ¿Hay alguna pregunta al respecto antes de orar para cerrar? Sí, bueno, pues no hacía parte de la clase, era una salvedad. Santiago, ¿quién es Santiago? Santiago es el hermano de Jesús que se llamaba Jacobo. Pero entonces la palabra Santiago es la contracción de dos palabras de inglés. Saint Jacob, Saint Jacob, Saint Jacob, Santiago. Así se forma el nombre Santiago. Entonces, ahí Santiago tiene otro nombre, por supuesto, que es San Jacobo, el hermano de sangre de Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a orar para ser despedidos. Gracias por este tiempo, Señor, por mis hermanos, por la humildad de ellos, Señor, que al tener el grado de pastores siguen queriendo aprender tu palabra, Señor. Yo te pido que bendiga su humildad, que nos ayude, Señor, que siempre tengamos un abundante conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice ahora, Dios mío, la noche de cada uno de nosotros. Reprendemos toda retaliación y toda venganza del diablo, Señor. Padre, háblanos esta noche, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga a todos. Un placer compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios a la misma hora por el mismo canal. Dios les bendiga.